voy a empezar ahorita y ya silencio hasta salir al aire. Ya. Muy buenos días, amigos. Estamos aquí hoy día jueves con el doctor Gerardo Apolo, que está chequeando los últimos temas en Twitter, seguramente para estar más al día en la conversación. Esperemos que hoy día podamos tocar algo muy interesante y que la opinión del doctor Apolo sea súper acertada en el tema como de costumbre. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Un saludo a la gente que nos sigue por las redes sociales. Buenos días, mi estimado Carlos Miguel. Saludos también a quienes nos ven a través del canal de YouTube, a los youtubers y a quienes nos siguen también en el canal de Facebook, tanto en Migra TV como en Envía Radio. Un gusto estar de nuevo compartiendo cámaras con ustedes. Una pregunta muy rápida al empezar. Estamos estos días con temas candentes en realidad y se están tomando temas de unos años atrás. La nueva ministra del Interior va a dividir su cartera en dos secretarías o dos ministerios diferentes, el uno de Derechos Humanos y no estoy muy seguro de qué es el otro. Se supone que el gobierno ha anunciado una austeridad y en esta austeridad es disminuir el número de burócratas en el Estado. ¿Cómo se ve el tema de que se nombra una ministra y va a hacer dos carteras de lo que antes era una sola? Sí, la verdad es que no resulta coherente, más allá de que habría que ver las dos posibilidades que cupieran al respecto. Una es que siendo el Ministerio del Interior también de Derechos Humanos, al dividir la cartera de justicia en dos secretarías, que serían la de Derechos Humanos y otra que no recuerdo, es un tema de policía. No sé si el mismo personal que estaba en la secretaría que está por ser dividida pasa a formar parte de cada una de estas entidades o si burocráticamente van a aumentar el número de personal, con lo cual no guardaría ningún tipo de lógica si estamos hablando por un lado de que el Ecuador necesita reducir el tamaño del Estado y por otro lado se está haciendo todo lo contrario. Lo otro es, ¿qué pasa si se toma el mismo personal? ¿Se estaría dejando debilitada a la cartera de justicia? ¿Se eliminaría la cartera de justicia? ¿Qué es lo que va a pasar con aquello? Porque realmente no sabemos cuál es el número exacto en el que se requiere disminuir el tema de la burocracia, para que no pase a ser ineficiente, aunque digamos que ya bastante ineficiente es, aún con un número bastante superior de el personal que se requiere. Es un tema de decisión política. Yo no sé si para contentar un poco a los partidos políticos o a los movimientos políticos y seguir en el show. Esa es la realidad. Sí, ahorita dijiste algo interesante, el contentar a los partidos y a los movimientos políticos. La opinión acá en Ecuador, tú estás ahorita en Miami, obviamente, no estás escuchando a la gente de la calle en el día a día ecuatoriano en estos días. La opinión acá en Ecuador sobre ese tema es que, como se dice vulgarmente, como decían las abuelas, se ha formado una colcha de breguet. O sea, se han tomado retazos para armar una gran colcha y a cada retazo se le está contentando. Cada persona que está entrando está viniendo con su propia gente. Lo que nos está dando la señal ahorita, esta división del ministerio, seguramente, lo opino yo, no sé cómo tú lo veas, de acuerdo a lo que he conversado con la gente de calle, es que para que estén contentos, como dices tú, vengan, traigamos a la gente, pongámoslas en cargos, démosles un puestito
y ya tenemos un partido más aliado, ya no nos van a hacer problemas, ya la discusión no va a ser todos los partidos contra mí, sino lo que opine la gente en la calle contra nosotros, pero estamos fuertes como partidos. Bueno, mira, es curioso porque justamente en el seminario en el que me encuentro acá en Miami, que es la razón por la que vine, que es el 15º encuentro por la democracia, en el que son 3 días básicamente en el cual se habla sobre gobernanza y estrategia política, resulta que la mayoría de los países latinoamericanos sufrimos el mismo mal. Entonces, el populismo y corrupción, y dentro de aquello también el tema de la corrupción está el tema de reparto de las cuotas de poder. Y uno de los elementos que realmente preocupa es que en el reparto de las cuotas de poder, tú no sabes a quién responden estas cuotas de poder. Porque, supongamos en el caso del Ecuador, tenemos por un lado que se dice que los socialcristianos están cogobernando, por otro lado se dice que con el nombramiento de Juanita Vallejo, viva de Navarro, se estaría de alguna manera participando en Creo. Recuerda que Juanita Vallejo primero fue gobernadora por la izquierda democrática hace muchos años atrás, luego pasó a unirse a Creo en las últimas elecciones como apoyo, no como miembro adherente, sino simplemente como una organización más de apoyo a la candidatura de Guillermo Lasso. Y así por el estilo. María Paula Romo responde a ruptura de los 25. He sabido que el posible candidato para la alcaldía de Guayaquil, por Creo, también pertenece a ruptura de la 25, el chico Jiménez. Y entonces digamos que esta colcha de Breguet, si bien es cierto que está contentando o repartiendo el poder de alguna manera, la pregunta que surge es ¿a quién responden? Lo segundo que hay que preguntarse es ¿por qué lo hace el presidente? Y entonces una de las lecturas entre líneas podría ser de que está comprando tiempo para mantenerse en el poder, porque no perdamos de vista que los correístas recalcitrantes, Viviana Bonilla, el mismo Patiño, que está un poco callado, y todos aquellos que han sido recalcitrantes correístas, no es que están huyendo, están agazapados, digamos que de alguna manera están esperando el momento preciso para ver cómo levantan al pueblo en contra del gobierno a raíz de cualquier descontento estarían complotando, sí, para tratar de recuperar el poder, no solo por recuperar el poder, porque se lo han llevado todo, digamos que es para de alguna manera asegurarse la impunidad sobre todo lo que está saltando en este momento de los latrocinios que cometieron durante el gobierno de la década robada. Sí, tú haces un análisis bien interesante. Patiño callado, en realidad no está tan callado, está moviéndose por debajo de la mesa. Como es costumbre él, es un tipo muy peligroso, ladino. Recordemos que algún momento Correa se ufanaba porque le habían dicho el jaguar de Latinoamérica, una cosa así. El jaguar es un animal que se queda callado, escondido hasta dar el golpe en el momento preciso. Y ayer hubo una declaración en redes sociales en que Correa estaba esperando el momento preciso para hacer un llamado al pueblo para que se levante. Entre otras cosas, hay movimientos de izquierda también que están haciendo llamados para reclamar contra las medidas. Y yo pregunto, ¿por qué en 10 años no reclamaron contra las medidas y contra el saqueo? ¿Tú crees que estén planificando el intento de un golpe de Estado? A ver, yo no sé si planificando un golpe de Estado. Yo lo que sí creo es que están ellos más que nada apuntando a que la gente reclame una constituyente. ¿Por qué? Porque ya el tema de los golpes de Estado están como medio desgastados. Eso tuvo su furor en la década de los 70, parte de los 80. ¿Y cuál es la mejor forma en la que a través de la teoría del Foro de Sao Paulo o de la regla del Foro de Sao Paulo, la mejor forma de hacerse y quedarse con el poder es justamente a través de las constituyentes? Porque en las asambleas constituyentes básicamente hacen a la medida la Constitución de manera tal de que les permitan a ellos empoderarse, tener todos los poderes del Estado en sus manos
y de tal suerte prolongarse en el poder lo más posible. Recordemos que la votación de Alianza País, el correísmo propiamente dicho, fue realmente alta en Manabí, lo cual lo convierte, recuerda que Manabí es el tercer rubro en cuanto a peso electoral en el Ecuador. Eso haría, sumado a los otros pequeños, las otras pequeñas células que siguen siendo correístas, el voto duro del correísmo, haría que en el evento de que se convoque a una constituyente, podría ser que Rafael Correa se lance a asambleísta constituyente, sea el más votado y por lo tanto sea el presidente de la asamblea, y ya sabemos cuál va a ser el resultado final. Entonces, bajo ese esquema, yo no creo que estén tratando de dar un golpe de Estado de la manera ortodoxa a la que estamos acostumbrados. Yo creo que ellos lo que están tratando de hacer es generar el descontento popular para generar una asamblea constituyente. Y entonces que Correa, ya en el territorio como presidente de la asamblea, pueda hacer y deshacer a su antojo la constitución para poder entronizarse de nuevo en el poder. O sea que estamos yendo con el socialismo del siglo XXI a la constitución número 21 del Ecuador. Efectivamente. un Hacia país, eso es lo que ellos de verdad estarían apuntando. o sea, un país pequeñito de 15 y pico millones de habitantes con 21 constituciones en su historia, en su corta historia, es una locura. Estados Unidos es un país tan grande, un país que ha tenido tanta historia que desde su independencia en 1776, no recuerdo bien el año, a la fecha solo ha tenido una constitución. La razón es simple. En Estados Unidos sí existen ideologías, dos básicamente. La de derecha y digamos que ni siquiera la de izquierda, sino la de la derecha menos recalcitrante, pero al fin y al cabo todos creen en la libertad de mercado, todos creen en la libertad de expresión, todos creen en la liberalidad de la sociedad para poder desarrollarse y ser la gestora de su propio éxito económico y político. Y sin embargo en Latinoamérica el factor común es el populismo y el caudillismo. Entonces no hay ideologías. Bajo ese esquema es que tenemos las constituciones que hemos tenido porque han sido el resultado del antojo o del capricho del cacique de la época, ¿no? O el dictadorzuelo de la época. Hablabas un momento que dentro de la visión que asumimos que tiene Correa es ir a la constituyente y lanzarse a ser electo el presidente de esta constituyente para tomar el control de lo que sería la nueva constitución. Pero en estos días se ha puesto candente un tema antiguo, el tema del 30S, en el cual ya hay militares que están siendo llamados a juicio. Se habló antes de ayer de 4 militares que están directamente involucrados en el tema, de los cuales 2 ya están siendo llamados a juicio más directamente, y todas las armas, iba a decir de una manera simbólica, apuntan hacia Correa, porque recordemos que Correa dijo ese día, 30S, yo lo recuerdo muy claramente, y no solo esa vez lo dijo, que él era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y en el caso de dar la orden, como dijo en su parte militar, me parece que fue el general González, quien dio la orden del rescate fue el propio presidente. Al dar la orden de rescate se entró con armas a disparar contra un hospital, lo cual está prohibido en el Estatuto de Roma y en el ¿cómo se llama? En el Pacto de San José. Cuando empiecen estos juicios y ya Correa se ha nombrado dentro del proceso, ¿qué posibilidades tiene una persona que ha incurrido en un tema de delito de lesa humanidad, de acuerdo al Estatuto de Roma y de acuerdo al Pacto de San José, de presentarse a un cargo de elección popular, en este caso de la constituyente? Recuerda que tiene que ser sentenciado. Y recuerda también que, si bien es cierto, un día antes de que prescriba el plazo para presentar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la denuncia sobre los delitos de lesa humanidad, se presentó por parte de López, el abogado López,
la correspondiente denuncia por el tema de crímenes de lesa humanidad en el 30S, y que está refrenado. ¿Y por qué está refrenado? Porque recordemos que Correa muy hábilmente hizo que el expresidente de la Corte Constitucional Ecuatoriana, de la Corte Cervecera, denominada vulgarmente, pudiera ser designado dentro del CIDH. Entonces, digamos que tiene un infiltrado, que tiene represado el desarrollo del juicio, por decirlo de alguna manera, o está ejerciendo alguna influencia para represar el juicio en contra de Correa por los crímenes de lesa humanidad en el 30S. Por lo menos esa es la denuncia que se presentó en su debido momento. La situación que tú dices, Carlos Miguel, es interesante porque eso estratégicamente lo pone a Correa en un disparadero. Es mucho más difícil apresar al presidente de una asamblea constituyente que tiene todos los poderes que a un expresidente de la República que está en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿de qué manera tiene más posibilidades para prolongar su no captura, por decirlo de alguna manera, o de tener más armas para luchar contra su posible captura? Sería desempeñando un cargo de importancia, y en el caso de la Asamblea Constituyente no hay cargo más importante que ser el presidente de la Asamblea Constituyente. Entonces, eso haría que estarían más interesados en que justamente el pueblo reclame una constituyente y él acelere los tiempos. Yo creo que está bastante interesado en que se aceleren los tiempos porque me parece que fue ayer o antes de ayer que una comisión, no recuerdo bien cómo es que se llama, que ya existía en el país, por cierto, en la cual está esta señora de 80 y pico de años que anda en silla de ruedas, que no recuerdo el nombre, está diciendo... La Comisión ante la Corrupción. Exactamente, la Comisión Anticorrupción está diciendo que ellos se van a encargar de poner la denuncia en La Haya por el 30S, pero me parece que ya antes de eso Clever Jiménez se ha adelantado y también la puso hace un par de años atrás. Sé que estos temas en las cortes internacionales lo primero que te dan es, lo ponen al trámite y de ahí se toma un buen tiempo hasta que ya entra el proceso en realidad, porque hay que tener abogados que estén tras esto. Tanto la petición de Jiménez del tema, como ahora va a entrar la Comisión Anticorrupción a hacerlo, ¿tú crees que eso lo tenga más preocupado Correa y por eso es que ya está haciendo un llamado en redes sociales a salir a las calles a protestar y a reclamar? Sin lugar a dudas. Mira tú, recuerda que cuando al año siguiente del 30S, o sea, en el año 2011, comparecimos contigo y con el grupo de los denominados cabreados, los verdaderos cabreados, a la asamblea, y ahí fuimos recibidos, mejor dicho, por Andrés Páez, a quien le solicitamos que como asambleísta nos apoye en nuestro pedido de que se designe una comisión de la verdad internacional, pero en la cual no estuviese metido Insulza ni nadie de los que participaban en el Foro de Sao Paulo, ni de los que participaron en el ALCA y en la UNASUR. Y entonces, el ALBA, perdón, y en la UNASUR. Entonces, a raíz de ese petitorio, resulta que sorpresivamente se causó como una especie de reacción virulenta por parte de los correístas, en la cual comenzaron a hacer declaraciones de que lo que había existido el 30S era un intento de magnicidio, de que había habido un intento de golpe de Estado, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que Correa recurra a uno de los mejores abogados constitucionalistas del país, voy a omitir el nombre por obvias razones, estudie la posibilidad de que prospere o no una supuesta demanda en contra de él por crímenes de lesa humanidad, y tengo entendido que este colega manifestó que sí, que era plenamente factible. Y entonces eso realmente se constituyó o se ha constituido en el talón de Aquiles de Correa, y evidentemente lo preocupa. Es un tema que lo preocupa porque no prescribe y además que es perseguido en todas las partes del mundo.
Ahora, saliéndonos un poco del ámbito del Ecuador, ayer o anteayer le tocó al periodista Cueva, este Lozano, que fue golpeado por los supuestos guardaespaldas, estos matones a sueldo, estos mercenarios que tiene contratado Correa en Bélgica para que disque lo cuiden. Le tocó comparecer a la corte de allá. La justicia en Europa es muy distinta a la justicia que se maneja en el Ecuador con los titiriteros. ¿Tú crees que afecte en algo el tema de que a Correa se le está virando la tortilla, como se dice vulgarmente acá, y él siendo el demandante, ahora va a ser el demandado no por Cueva, sino por la justicia belga, y eso haga que se inhabilite su posibilidad de ser partícipe acá en una elección? A ver, lo uno no tiene que ver con lo otro. Lo que va a hacer es que en el evento de que el gobierno belga eh, le, lo enjuicie y lo condene, eh, el tema que le va a impedir de una manera va a ser el declararse refugiado político. Porque si bien es cierto, la esposa es de nacionalidad belga, no sé si los hijos por el tema de doble nacionalidad sean también considerados belgas. Yo no sé si él haya aplicado a la nacionalidad belga por estar casado con la señora Anne Malherbe, porque donde digo la nacionalidad va a sonar realmente complicado. Y entonces, no sé si eso haría que el mismo Estado se le complique el tema de Correa. Pero Correa la tiene realmente, a Correa se le están cerrando las puertas por una sencilla razón. El peor enemigo de Correa es Correa mismo y su temperamento. Entonces él creyó que el temperamento y la forma de ser que tuvo en el Ecuador durante 10 años lo podía hacer en cualquier parte del mundo. Y más aún cuando tenía toda la seguridad que tuvo durante un año y cuando tenía todos los privilegios que tuvo como presidente, lo seguía teniendo como es vicepresidente y que luego se le fueron quitando ciertos privilegios. Esa situación hace que Correa recién esté dándose contra el planeta y se esté dando cuenta de que es un ciudadano común, que luego de la presidencia él pasa a ser un ciudadano común. Y entonces sí, el problema que se le viene en el tema del juicio de la CIDH por el 30S y supuestos crímenes de lesa humanidad realmente le complican. El tema de lo de Bélgica y los guardaespaldas, entre comillas, también lo complican ante la eventualidad de querer declararse un perseguido político, porque simplemente sería un reo de la justicia belga. Exactamente, porque tengo entendido que los cargos que ahora le van están estudiando presentarle no el gobierno belga, sino la justicia belga. Uno de ellos es perjurio, porque él dijo que había sido agredido por este señor Cueva, que es una persona de una estatura promedio bastante baja en relación a Correa y a los guardaespaldas, y que había golpeado a sus guardaespaldas y lo había intentado golpear a él. O sea, asumo yo que este señor Cueva es una especie del hombre araña, de Capitán América, de Superman, mezclado todo en una sola para que se haya enfrentado a mercenarios de la Legión extranjera y a terroristas asesinos del ETA. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, realmente, fisonómicamente hablando, no se lo ve a Cueva como Bruce Lee. Y tampoco se tiene conocimiento de que sea un quinto dan en artes marciales y etcétera. Entonces, eh, el tema del perjurio es realmente grave en Europa y en Estados Unidos también, porque es un delito contra la fe pública. Y más allá de ser un delito contra la fe pública, es un delito en el que se está tratando de engañar al órgano judicial. Y entonces es realmente grave, porque no solamente que estás tratando de engañar a tus conciudadanos, a la sociedad propiamente dicha, sino que estás tratando de engañar, timar a la justicia. Y con la justicia no se juega. Entonces, para alguien que llegó a decir que todos los poderes, él representaba todos los poderes y que se acostumbró a manipular la justicia, darse de bruces con sistemas que realmente imparten justicia, debe de ser muy duro, definitivamente. No, sí, obviamente, el tema es complicado porque, como tú dices, el perjurio es un delito muy serio
y yo creo que si, de acuerdo a lo que dijeron la semana pasada algunos medios, Correa está pensando en pedir asilo político, se le va a poner una muralla al frente al rato que entre el tema del perjurio a hacer una acusación en contra de él. Estamos ya en el minuto 28, yo creo que tú ya mismo tienes que salir ¿cómo se llama? A prepararte para tu seminario. Unas últimas palabras en torno a lo que podemos ver en los próximos días en el país, viendo esta situación del 30S que se vuelve a poner candente y Correa haciendo un llamado al pueblo para que se levante a reclamar. Yo creo que definitivamente el país necesita lo que se denominaba siempre un baño de verdad. Y un baño de verdad porque es la única manera de que la sociedad restaure sus heridas. Esto es que cure sus heridas. ¿Por qué? Porque más allá de que se haya intentado o no, que todos sabemos que no se intentó dar un golpe de Estado, porque no se reunieron las características, más allá de que se hable de un secuestro inexistente, porque tampoco las características de la situación dieron para que sea considerada como un secuestro, más allá de todo aquel show mediático, costaron vidas. Y no solamente que costaron vidas, sino que se estructuró un andamiaje para generar impunidad. Y entonces eso lo único que hace es ponerlos como delincuentes comunes en lo que se denominaba antes el autor material, el autor intelectual, los cómplices, los encubridores. Esto es un tema que tiene que ser esclarecido por el bien de la historia ecuatoriana. Porque caso contrario, el mensaje que se va a dar es que uno en el Ecuador llega al poder y puede hacer lo que le da la gana y luego no le sucede absolutamente nada. Puede robar, se queda como millonario, pasa un par de meses en la cárcel y retorna libre como millonario. Mata a 3, 4, 5 o 10, se la pasa escondido tras fronteras de un país vecino o de un país extraño y resulta que luego sale bien librado y no pasó nada y los muertos están bien muertos y las familias de aquellos siguen con su dolor. Es necesario, así como se cerró la herida viva que teníamos en las fronteras con nuestro vecino y hermano del sur, debemos también de cerrar heridas en lo que es la sociedad ecuatoriana, dejando en claro qué es lo que en realidad sucedió el 30S, pidiendo disculpas a las familias y castigando al autor intelectual, al autor material y a aquellos cómplices que se encargaron de limpiar las evidencias. Sí, tienes toda la razón, Gerardo. Incluso ahora salió un tema nuevo que es que el fusil que le disparó a la bala que le costó la vida a Froilán Jiménez desapareció, que es una de las pruebas principales. Recordemos también que el alcalde de Quito en esa época, que era, me parece, Barrera, hizo barrer las calles para que limpien de castillos y todo. Una calle que nunca históricamente había conocido a la famosa barredora de las calles de Quito. Exactamente, porque aparte eso es una calle con subida o bajada, depende de donde tú estés, abajo o arriba. No pasaba la barredora y más que el recolector de basura. Y era un recolector de basura especial porque vio un hospital, el hospital de la policía de un lado, y al frente, un poco, unos metros más, no recuerdo si hacia arriba o hacia abajo, porque ese tiempo no voy a Quito, Hacia abajo el el Metropolitano. metropolitano. Entonces, es muy raro que haya pasado la barredora. Bueno, yo creo que estamos allá despidiéndonos. Efectivamente. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado este día jueves. La próxima semana, el martes, seguimos con la picota, ya con el doctor Apolo en nuestra tierra, después de que nos cuente un poco qué tal el seminario y aprendamos un poco de lo que es gobierno en realidad y que a futuro en el país aprendamos que el presidente de la República y cualquier miembro que sea parte del Estado es un empleado público y nosotros somos los jefes. No es que son reyes ni caciques que vienen a hacer lo que les da la gana. Ese es el problema que tenemos nosotros. Y ya los dejo las últimas palabras con el doctor Apolo y nos despedimos. Bueno, esperemos que se siga dando y de manera un poco más acelerada los baños de verdad, no solamente sobre el 30S, sino sobre el tema Gabela. Aún quedan muchas interrogantes sobre el tema de Fausto Valdivieso y otros tantos desaparecidos que no pueden quedar en el olvido ni en impunidad.
Esperemos también que el gobierno del presidente Moreno ya se pase a sentarse un poco más en serio en los temas de gobernabilidad económica y política, más allá de tratar de conservar el puesto a costas de repartir de alguna manera el poder y los cargos públicos. Lo otro es que ya se debe de definir exactamente cuál es la ideología y la metodología a seguir por el gobierno. Caso contrario, seguimos con una gran interrogante y un país no puede vivir con una gran interrogante. Bueno, ahora sí los dejamos, amigos, y esperando que nos sigan, nos pongan like y nos compartan. Hasta luego, Gerardo. Hasta luego, amigos. Hasta luego, Carlos Luis. Hasta luego, amigos youtubers. Y ahora sí salimos al aire.